Adelante. Es que no solamente que nos interesa donde está trabajando en este momento usted, sino que yo sí lo conocí como analista político hace muchos años. Y me gustaría retomar esa posta porque estamos viviendo momentos difíciles. Dígalo como es. Lo que pasa en el Ecuador es penoso. Sí, estamos jodidos. Tremendamente. Déjeme decirlo, estamos jodidos. Así si es. no es para adelante, para atrás, para los lados. Estamos asediados por el narcotráfico, por la violencia, por los asesinatos, por el crimen común, por las drogas. Y encima tenemos una Asamblea Nacional inoperante, tenemos un Ejecutivo que toma a medias o a cuartas la decisión de un Plan Nacional de Seguridad que todavía no vemos, que sentimos o escuchamos que las promesas llegan, pero no vemos los ciudadanos que sea efectivo. Entonces, quiero que usted nos ayude haciendo el análisis, qué nos está pasando en este momento en este país. Si es económico, es social, es político, estamos hablando de que se acaba de firmar un convenio con Argentina. Es decir, un jodido con otro jodido, estamos arrimándonos para ver a dónde empujamos. Y encima están pidiendo de que vamos a ayudar a Venezuela. O sea, dos jodidos, dos patojos vamos a ayudar a un paralítico. Es económico, es político y es social. Y desgraciadamente la institucionalidad ha venido a menos en el Ecuador. Mire, debe ser el primer precedente en la historia que la cabeza del poder legislativo le pide al Poder Judicial mediante medidas cautelares que intervenga en sus funciones. Es decir, la cabeza de un poder del Estado pidiéndole a otro que intervenga. Eso es una barbaridad nunca antes vista. Yo no creo que exista un precedente así en la historia de la humanidad. Y cuando el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente que se puede conformar una comisión multipartidista que analice el proceso para sustanciar la destitución de la presidenta de la Asamblea, porque claramente no existe un liderazgo. Cada vez que el Pleno tiene que funcionar, se apagan las luces y se suspende la sesión. Es una barbaridad, pero lo grave aquí es el precedente, es la interferencia de un poder del Estado en otro, en este caso el Poder Judicial. Pero quien auspicia esa interferencia es la misma presidenta de la Asamblea Nacional, la cabeza del Poder Legislativo. Mire, para darle un ejemplo, oiga, hasta el señor Pepe Serrano dirigió la sesión en la cual fue cesado de su cargo. ¿Usted se imagina como precedente en el futuro que la Asamblea cumpla con su rol de control político, llame a juicio político a un asambleísta y que éste quiera ir a pedir medidas cautelares, auspiciando la intromisión de un poder del Estado en otro, cuando la independencia de los poderes del Estado es fundamental para el buen funcionamiento de una sociedad democrática y que cumple las leyes? Esto es una barbaridad. Vuelvo y lo repito, yo no creo que exista precedente en la historia de la humanidad en que la cabeza del poder legislativo auspicia la intromisión del Poder Judicial en sus funciones. Esto para mí es inaudito y debe condenarse, y el rechazo de la sociedad ecuatoriana debe ser unánime ante la postura de la presidenta de la Asamblea. Y además del rechazo, Jorge, ¿qué opciones tiene, por ejemplo, el presidente de la República ante esta crisis de institucionalidad y todo lo que está pasando en nuestro país? ¿Será una opción una consulta popular? ¿Con eso iremos más adelante? De todo se habla. La consulta siempre va a ser una opción. Consultarle democracia al pueblo siempre es una opción. Ahora, también el presidente de la República tendrá que analizar sus opciones. Él ha dicho que va a gobernar sin la Asamblea. Créanme, en todos los países democráticos del mundo se gobierna con la Asamblea y se busca el diálogo y se buscan los consensos en beneficio de la nación. El problema es que acá en el Ecuador los políticos, el poder ejecutivo y legislativo se han dedicado a resolver los problemas de los políticos y no los problemas de la gente. Entonces, vamos a hablar frontalmente, que si ustedes creen que el presidente de la República, si hubiera tenido números aceptables, no hubiera ido a la muerte cruzada como le recomendaban sus asesores, los números no le hubiera ido, pero los números no le dan, porque no hay servicio público el día de hoy. Oiga, lo que está pasando en el Ecuador es tremendamente grave. Mire, hace poco en Teleamazonas vimos un reportaje que una señora tenía que pagar $150 para que le den una cama en un hospital de la función pública. Ayer un hospital histórico de la ciudad de Guayaquil tuvo que suspender sus operaciones porque no tiene insumos ni medicamentos para poder operar. Esto es gravísimo. O sea, hemos vuelto a lo peor del servicio público de antaño
en el Ecuador. Y esto, por supuesto, amerita una reacción inmediata del Poder Ejecutivo, que es, en este caso, que administra la salud. Pero no va solo en ese caso. Mire usted lo que pasa con los planteles educativos. Yo a la prensa la invito a recorrer los planteles, cómo están destrozados, los techos destrozados, las paredes todas con filtraciones, las baterías sanitarias destrozadas. El municipio de Guayaquil el día de hoy está remodelando 30 planteles educativos que son competencia del gobierno central para que los niños puedan ir con dignidad a clases. Mire usted lo que pasa en materia de seguridad, donde vemos que la inversión es mínima, es escasa todavía, y el día de hoy somos víctimas del narcotráfico, de la delincuencia, pero ni siquiera pueden solucionar los problemas de las cárceles del Ecuador. Pues créame que la situación es tremendamente grave, como hace muchos años no se ve en el país. Y justamente estamos viendo en medios internacionales el tema del narcotráfico en nuestro país, en Euronews, por ejemplo. Ahí salimos en la primera página. Y es una pena porque el daño a la imagen del Ecuador es tremendo, en lo comercial y en lo turístico, por supuesto. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es la solución para todo esto? Porque, por ejemplo, como han conversado mis compañeros, tenemos una asamblea, algo que a mí me dolió hoy día que estábamos entrevistando justamente una asambleísta es, bueno, vamos a ver pues si hacemos la sesión. Vamos a ver si es que nos instalamos. Entonces, y nosotros incapamos y le dijimos, pero si hay temas como el de el uso progresivo de la fuerza que se tiene que tratar, como se dice coloquialmente, es ya. ¿Quiere que le diga la verdad? Díganos lo que Los asambleístas tienen que autoconvocarse y votar a la presidenta de la asamblea. Discúlpenme que sea tan frontal con lo que estoy diciendo, pero no podemos seguir con el poder legislativo secuestrado. Resulta que si se va a conformar la comisión para que evalúe el desempeño de ella, entonces se apaga la sesión. Entonces el Ecuador no tiene parlamento. Oigan, si esto continúa así, ya tenemos que analizar y pensar si estamos en un estado fallido o no. Así parece el día de hoy. Sobre lo que me preguntabas. Mira, analizar y priorizar los presupuestos son fundamentales. Eso es algo fundamental. El día de hoy, ¿cuáles son los grandes problemas que aquejan a la nación? Inseguridad. Gran parte del presupuesto debe estar enfocado hacia la seguridad, dotar a los servicios de inteligencia y la Policía Nacional de los equipos necesarios y las herramientas necesarias para que puedan combatir la delincuencia y cumplir con el primer derecho de los ciudadanos y que tiene el Estado, que es garantizar su seguridad. Después, la salud. No puede ser posible que el sector de la salud siga paralizado y que sigan hospitales deteniéndose porque no hay insumos ni medicamentos. Para eso los ecuatorianos pagamos impuestos, pero no solo eso. Para eso también, engañados, nos aumentaron los impuestos. Entonces, por favor, eso es algo que tenemos que exigirlo ya. No puede ser que sigamos aceptando que nuestros niños vayan a las escuelas fiscales que se encuentran en estado paupérrimo. Eso no es dignidad para nuestros jóvenes. ¿Qué pasó con el plan de nutrición? Ecuador sigue siendo, después de Guatemala, el segundo país con desnutrición crónica infantil en América Latina. Eso es intolerable, es algo que como sociedad debe indignarnos y no podemos aceptarlo. Pero don Jorge, aquí viene también donde está la cabeza también está el cuerpo, y la cabeza parece que hablamos de la institución. Y sigo insistiendo en la Asamblea Nacional, cuando hay balde, no hay agua. Hay otra cosa, hay falta de voluntad. Sí, pero ¿cómo se genera esta voluntad entre los políticos, la clase política que ha llegado a la Asamblea Nacional? Porque quieren tumbarle a la señora Llori, pero dicen todos quieren. No solo de la pero cabeza, no solo de la cabeza, no solo de la cabeza, Boris, sino también del Poder Ejecutivo. De toda la en cabeza. el cual tiene que haber, mire, comencemos por lo para después ir al tema legislativo. Para solucionar los problemas que tiene el pueblo ecuatoriano inmediatos, que tienen que ver con su dignidad y su calidad de vida, nutrición, seguridad, salud, educación, es decir, reducción de necesidades básicas insatisfechas, se necesita la voluntad política de la cabeza del Estado para redireccionar los presupuestos y que nos permitan atender la grave crisis del servicio público que vive el día de hoy el Ecuador. Oiga, y no me hagan así que plata no hay. Es que eso es lo que el día de hoy, no. Lo que pasa es que cuidado, volvemos a lo mismo de los años 90, en el cual la deuda externa es muchísimo más importante que la deuda interna. Y eso hay que cambiarlo. Oiga, con los organismos internacionales se puede dialogar,
se puede renegociar deudas, analizar mejores condiciones. Las condiciones con las que vive el pueblo ecuatoriano y el servicio público el día de hoy son paupérrimas, y hacia allá debe ser la prioridad del gobierno nacional. Yo le hago una consulta. El municipio de Guayaquil tiene más o menos 6 millones de dólares en remodelar 30 planteles educativos en la ciudad de Guayaquil. Yo le hago la siguiente pregunta: ¿qué? ¿El gobierno central tiene 6 millones de dólares para remodelar 30 más? Se lo pregunto. ¿Los tiene Polito? Por supuesto, no los tiene Polito. Los tiene el gobierno. Es un presupuesto de casi 34.000 millones de dólares. El 1% son 340 millones. Por favor, con el 0.1% del presupuesto usted tiene 34 millones. Eso es lo equivalente a remodelar 150 planteles educativos aproximadamente. Y por suerte hay la capacidad de gestión en Guayaquil, pero imagínense. Entonces, los otros municipios que es no una tienen pena, que también están atrasados con los recursos que por ley deberían ya haberles depositado. Pero vuelvo y lo repito, es falta de voluntad y falta de capacidad en la toma de decisiones. Que la situación económica es compleja, puede ser compleja, pero para eso se necesita planificación, organización y priorizar los presupuestos para atender las grandes demandas ciudadanas. ¿Qué es más preocupante de lo que parece? Mucho más preocupante, porque de esas necesidades es que la gente se siente atraída hacia los negocios ilegales, claro, como la captación de dinero, como el narcotráfico, el microtráfico, y eso sigue creciendo, es una bola que se hace grande. Son problemas estructurales que tiene el país. Mire, yo he visto a todo el mundo discutir sobre la asamblea, sobre lo que pasa con Glass, y por supuesto que son cosas preocupantes, pero más preocupante es la paupérrima atención que tiene el servicio público el pueblo ecuatoriano el día de hoy. Y hacia allá tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos. Hacia allá tienen que ir los consensos y los diálogos. No me van a decir a mí que el diálogo y los consensos ahora resulta que son con una cortina, los niegan todos, sirven para liberar a personas que se encontraban con sentencias ejecutoriadas, pero no tenemos la capacidad, la madurez ni la sensatez, los políticos ecuatorianos, para sentarnos a buscar soluciones a los grandes problemas nacionales. Perdónenme, señores, pero hay que rebelarnos ante eso. ¿Y hasta cuándo? Porque ya, ¿sabe qué? Ya da ganas de decir hasta cuándo carajo aguantamos esto, pues. Entonces, yo sí le digo de todo corazón, es un momento en que la política ecuatoriana tiene que tener madurez y sensatez para dejar sus intereses individuales de un lado y buscar los intereses colectivos. Yo soy un convencido que este país va a cambiar cuando dejemos el yo y lo cambiemos por la palabra nosotros. Mire, cuando encontremos aquello que nos inspire, aquello que haga que demos ese poquito de más, ese esfuerzo de más, esa suma de esfuerzos individuales son las que suman ese gran esfuerzo colectivo que se transforma en progreso y desarrollo. Pero para eso tiene que haber voluntad de sentarse a dialogar en busca de consenso para solucionar los grandes problemas que tiene el país. Y discúlpeme la indignación de la pasión. Todos estamos en la misma línea, pero el ciudadano se siente más frustrado, porque tenemos condicionamientos limitantes y parece que los políticos que están sentados donde pueden cambiar las cosas no lo hacen. Entonces el ciudadano común y corriente, lo que decía justamente Adrián, la democracia se resuelve con democracia, mi querido amigo. Pero parece como que el sistema democrático no nos está funcionando en este país. Al buen entendedor, pocas palabras y muchas herramientas democráticas. Los jóvenes están dirigiendo. Como no tengo empleo, salgo del colegio, salgo de la universidad, no tengo empleo, voy a lo más fácil. Y ahí están las cifras de las muertes violentas. Exacto. En el rango entre 20 y 30 años son los que están son los que más están sufriendo. Una generación se está perdiendo. Y se da por falta de oportunidades, porque no hemos logrado generar la confianza ni la seguridad jurídica para que el sector privado nacional e internacional invierta en el desarrollo del pueblo. Pero si no confiamos internamente, ¿cómo van a confiar? Por eso le digo, pero tampoco hemos utilizado el presupuesto general del Estado como herramienta de planificación que nos permita las inversiones necesarias para progresar. Y esta parte es fundamental, hacia dónde tienen que estar enfocado el presupuesto. Seguridad, nutrición, educación, salud, vivienda popular, electrificación, parques, urbanización, todo
aquello que significa igualdad de oportunidades para que la gente crezca de forma digna y el día de mañana, cuando vaya al mercado laboral, sea el que más se esforzó, el que más trabajó, el que obtenga los mejores empleos y la riqueza se redistribuye por un proceso natural y no impuesto ni impositivo. Pero para eso tenemos que generar oportunidades, y para generar oportunidades tenemos que tomar la voluntad de invertir en aquellas cosas que generan progreso, desarrollo y bienestar. Pero ahí vienen las elecciones seccionales y a eso me quería referir. Encantado. Sobre todo porque esto va a traer una factura al Ejecutivo, a Creo, a todos los partidos que están en la Asamblea Nacional, a todos los que están involucrados, les va a pasar factura. Por supuesto que A sí. lo positivo y negativo. Y las próximas elecciones son fundamentales de catapulta para las próximas elecciones presidenciales. Decisiva. Si los números no cuadran, no dan en las próximas elecciones, los partidos tendrán que vérselas muy verdes y muy Mira, duras. por eso, el pueblo ecuatoriano sabrá discernir cuáles Ese son es mi los interrogante. Yo cuáles creo que el son pueblo los ecuatoriano está partidos. muy confundido. Perdón un segundo. Como decepcionado. Yo sí, Las dos. sin lugar a dudas decepcionado está, pero yo creo que en el análisis la gente sabrá discernir cuáles son los partidos y los políticos que han cumplido con su palabra desde el momento uno, y sabrá darle el voto a quienes han cumplido con su palabra, a quienes nunca le mintieron. Y también una cosa que es importantísima, porque mire, en el Ecuador nos hemos acostumbrado a criticarlo absolutamente todo, y muchas veces se vota por el que rima con frases más bonitos, o por el que más critica, porque el que más critica parece el más eufórico. No, hay que comenzar a votar por aquellas personas que puedan programar soluciones a los grandes problemas nacionales, presentar planes de gobierno que nos permitan superar los inconvenientes que tenemos el día de hoy. Basta ya de lo mismo de siempre. Y los partidos también tienen un rol enorme en los procesos de democracia interna, porque el proceso de selección debe utilizar esa palabra, democracia, y debe ser la militancia quien escoja a quienes quieren que lo represente como candidatos a las distintas dignidades en las próximas elecciones. Acá en los partidos faltan procesos de capacitación constante en todo lo que tiene que ver con la cosa pública, y que es fundamental. El relevo más que de edad es de ideas, porque eso es lo importante, pero el relevo debe darse de forma democrática. Deben ser los militantes los que escojan quienes quieren que los representen como candidatos, no los caudillos o los líderes que han encontrado en democracia la forma de perennizarse 30 años como cabeza de los partidos. Eso es lo que tiene que cambiar, y también es lo que la militancia tiene que exigir y tiene que pedir, por supuesto. 8:55 de la mañana, estamos con el invitado Jorge Acaiturri, es gerente general de la ASE. Usted hablaba del término económico, pero por ejemplo, a mí me parece algo muy increíble. Primero preguntarle a su criterio, aquí como decía alguien coloquialmente, ¿dónde está la plata del Estado? Porque, por ejemplo, una referencia. Le voy a hacer un pequeño análisis. Una El referencia. presupuesto general del Estado es 34.000 millones de dólares, ¿sí o no? Sí. Digamos que por el aumento del petróleo y la reforma tributaria, el Estado recauda entre 1.600 y 2.000 más, ¿sí o no? Bien, comenzamos con un déficit de 5.000 aproximadamente. Significa que con esa recaudación todavía tienes un déficit de 3.000 millones. Pero a la larga eso no es cierto, porque vaya a haber la ejecución presupuestaria, pues es 0.0. Y si no, yo lo invito a que me nombre una obra importante del gobierno nacional. La ejecución presupuestaria está en nada. El municipio tiene que solventar hasta cierto punto el Estado cuando le da las camionetas a la policía, que mi familia me dice, o sea que el municipio tiene más plata que el Estado, y eso es lo que yo da la ligera impresión. A mí me sorprendió mucho, y lo voy a decir con todo respeto, escuchar al presidente de la República el otro día decir que él en 11 meses no puede solucionar los problemas de 14 años de gobierno y de la alcaldía de Guayaquil, perdón, de la alcaldía de Guayaquil. Pero la alcaldía de Guayaquil es la que le paga las camionetas, la gasolina, las balizas, la que le da de comer y muchas veces alberga a los policías que vienen a custodiar la ciudad. La alcaldía de Guayaquil, no, la alcaldía de Guayaquil ha colaborado por encima de sus competencias formales, porque para que sean competencias formales tú tienes que recaudar. Cuando la alcaldía de Guayaquil está remodelando 30 planteles educativos, 20 en la zona urbana y 10 en la zona rural, para que nuestros niños y jóvenes puedan ir con dignidad en su retorno a clases. Perdón, pero eso es una barbaridad y una frase que fue hecha desde mi punto de vista con muy mala fe. Oye, ya se soltaron los caballos de carrera, ya hay algunos en la pista. A ver, cuénteme si no he enterado. Ahí veo algunos
el ex prefecto Jimmy Jairala ya Don se Jimmy, postula ya está. para correr para la alcaldía de Guayaquil. Está en todo su El partido decía que vaya a la Creo reelección. que Cinta Viteri, por el respaldo popular masivo y ciudadano, se ha ganado Por el ahí derecho estaba a aspirar viendo a su también elección. la ¿Cuál ordenación de sería Otto. no sonaba Perfecto. para prefectura. Otto Sonnenholzer también Ya hay hablaba. carreras políticas. Otto Sonnenholzer también Otto habla. Sonnenholzer. ¿Quién va a ser su binomio en la prefectura? Pedro Pablo Duarte. Pedro O sea que Pablo van a hacer foto y pose, porque es puro foto y pose, perdóneme que le diga. Va a estar como la canción de Daddy pregunta- Yankee. Pose, 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 Oiga, pero mi bueno. pregunta. Pura pose, política. cero obra, cero servicio, pero Sí, bueno. pero, don Jorge, el análisis es allá, porque de todas maneras, UNES quiere, y siempre ha querido estar en Guaya, porque esa sí ha sido su frustración. Varios partidos quieren Inclusive Guayaquil. mientras estaba Rafael Correa nunca pudo llegar ni a la alcaldía ni a la prefectura, pero tiene impulsar y quiere impulsar. Ahora, ¿y qué es lo que van a hacer los otros partidos? Porque usted sabe que hay que preparar un plan de ejecución. Posiblemente, si el señor Jairala es candidato, tenga el respaldo frontal de UNES y por debajo del gobierno nacional. Bueno, ahí van a correr los Eso es algo caballos, que ¿no? nosotros ya lo tenemos claro, pero nuevamente, y le digo, mire, se viene un proceso democrático en el que el pueblo ecuatoriano, en este caso en las seccionales, y hablando específicamente de Guayaquil, van a tener la oportunidad de calificar la gestión de sus dignidades o los planes de gobierno y de acción que presenten los candidatos que aspiren a esa dignidad. A título personal, creo que Cintia Viteri se ha ganado el derecho de aspirar a su reelección por el gran trabajo, a pesar del momento durísimo que le ha tocado en 4 años, porque perdónenme que le diga, a Cintia Viteri le tocó el paro de octubre, le tocó una pandemia que todavía no termina, Todavía no. y le tocó la guerra. Y la guerra tiene afectaciones comerciales y económicas indirectas tremendas para el Ecuador, directas e indirectas. Entonces, a ella le ha tocado un momento duro y sin embargo en Guayaquil la obra no para, en Guayaquil la obra continúa. Y un ataque mediático muy fuerte y también. cada día aumenta en calidad y cobertura. Y un ataque mediático muy fuerte no a su gestión, sino a su forma de ser, con lo cual debe de ser repudiable porque es la gestión la que está en evaluación. Cintia Viteri es una mujer frontal y directa, y creo yo, desde mi punto de vista, se ha ganado el derecho a aspirar a la reelección, y yo creo que el pueblo guayaquileño le dará nuevamente con su voto la confianza de ser la cabeza de la ciudad de Guayaquil. Oye, por usted 4 va a estar años en la más. lista de Diles. ¿Qué? De pronto para aconsejar lo vemos a usted. Pregunto. Usted va a estar en la lista de Diles. Oiga, qué mal que jugó Barcelona con Liga. Me hace el chiste, ¿no? No, ya está. Gracias, ingeniero. Me hizo la Bueno, victoria. Es un placer La próxima enorme entrevista tal vez. y como siempre un De fuerte pronto lo abrazo vemos para la como ciudad. vicealcalde, quién sabe, ¿no? Digo, ¿no? Gracias, Los don goles Jorge. que falló Mastriani con esto. Gracias, Jorge. No, Sí, muchas se la gracias. gustó, se la gustó. Gracias a todos. Ok, gracias,